Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Muy buenos días, que Dios te bendiga. Les habla Justo Pastor, soy de Costa Rica, pero llevo casi 20 años aquí en la República Dominicana como misionero del Ministerio Palabra de Vida. Estamos en el devocional en el libro de los Hechos y hoy nos corresponde capítulo 13, versos del 42 al 52. En estos versículos vamos a ver que la palabra de Dios transforma y lo único que hace la diferencia en la vida de las personas siempre es la palabra de Dios y las diferentes reacciones que hacen las personas al escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer las lecturas. Hechos capítulo 13, verso del 42 al 52. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverase en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dice el verso 42 que cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Aquí podemos ver un ruego por la palabra de Dios. Qué increíble sería que nosotros un día lleguemos a un lugar donde las personas nos rueguen para que le hablemos de la palabra de Dios. Quiero decirte que si vamos a un lugar y hay personas que no conocen de Cristo, cada persona de esa es un alma perdida. Y toda alma perdida siempre va a rogar por la palabra de Dios. Dice Salmos 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y ese es el clamor de toda aquella alma que está perdida. Y aquí había un grupo de personas que sus almas estaban perdidas y reaccionaron cuando escucharon la palabra de Dios. Ellos querían que les hablasen de estas cosas. ¿Saben? Hay personas que nunca han escuchado esas cosas que son de la palabra de Dios. Yo no sé si alguna vez tuviste la experiencia que hablaste con alguien y esa persona te dijo: la verdad, yo nunca había escuchado esto. Quizá lo invitaron a la iglesia, le habían hablado, pero nunca le habían hablado correctamente el plan de salvación. Y cuando tú le hablas correctamente el plan de salvación a una persona bíblicamente, esa persona va a reaccionar. En el verso 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No solamente vemos un ruego por la palabra de Dios, aquí vemos un recibimiento a la palabra de Dios. El verso 43 va diciendo que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ese grupo que los estaba siguiendo, es muy probable que habían algunos de ellos que allí escucharon el evangelio y se convirtieron al cristianismo y ahora lo estaban siguiendo, porque las personas están listas para recibir la palabra de Dios. Nosotros solamente tenemos que llevarla, tenemos que predicarla. Las personas necesitan escuchar la palabra de Dios y aquí se juntó casi toda la ciudad. Y esto nos va dando la idea como cuando Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén, donde mucha gente se reunieron, tomaron sus mantos, ramas de los árboles, la colocaron allí y le dieron una gran bienvenida a la persona de Cristo, aunque había otro grupo que no sabían quién era el que estaba allí entrando. Pero aquí vemos un grupo de personas también donde ellos quieren escuchar la palabra de Dios, donde le hacen un recibimiento allí a la palabra de Dios. El verso 48 dice:
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No solamente vemos un ruego por la palabra de Dios, no solamente vemos un recibimiento a la palabra de Dios, sino que aquí también vemos el regocijo por la palabra de Dios. Estas personas, después de haber escuchado la palabra de Dios, glorificaban la palabra de Dios. Había un regocijo en ello, había un gozo. Dice Lucas capítulo 15, verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y saben, yo me tengo que hacer esa pregunta, me la tengo que hacer primero para mí. ¿Cuándo fue la última vez que yo provoqué ese tipo de gozo? Saben, cuando una persona recibe a Cristo, hay gozo en la persona que recibe a Cristo, hay gozo en la persona que predica y hay gozo en los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que yo provoqué gozo en los cielos? Tal vez ahora estamos un poco más limitados en el ministerio, quizás hemos predicado mucho por Zoom o otras plataformas, no solamente aquí con los clubes bíblicos o en mi país, en muchos países, pero ¿cuándo fue la última vez que yo evangelicé a una persona así, persona a persona? ¿Cuándo fue que yo viví ese gozo de nuevo? Tengo que volver a eso, siguiendo todo el protocolo, y por supuesto también se puede hacer a través de cualquier plataforma digital que tú le prediques a otra persona también para provocar gozo en los cielos. Gozo en esta persona, gozo en mi corazón para que me anime todavía, que me siga manteniendo la llama del evangelismo en mi corazón para seguir adelante como lo estaba haciendo aquí Pablo y Bernabé. Dice el verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. No solamente vimos un ruego por la palabra de Dios, no solamente vimos el recibimiento a la palabra de Dios, no solamente vimos el regocijo por la palabra de Dios, sino que aquí vemos el resultado de la palabra de Dios. Ahora, aquellas personas que me han escuchado hablar a Pablo y a Bernabé, aquellas personas que escucharon de la palabra de Dios, que fueron transformadas, ahora estas personas estaban hablando y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Nosotros hablamos, la palabra de Dios obra, ellos continúan hablando y la palabra de Dios sigue corriendo. Claro, si tú y yo hacemos eso, lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé, por supuesto aparece el versículo 45 y el versículo 50, celos y persecución. Y esos son síntomas o señales de que estamos haciendo la voluntad de Dios, de que estamos llevando la palabra de Dios, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que está viviendo este mundo. Si nosotros llevamos la palabra de Dios, siempre va a haber ese tipo de celo y ese tipo de persecución. Tanto así que expulsaron a Pablo y a Bernabé. Esta semana me encontré una frase y he posteado en una red social que decía, si nosotros somos la sal de la tierra, entonces sal y predique. La verdad es que esta frase tiene mucha razón. Tenemos que seguir con Pablo y Bernabé porque somos sal y tenemos que salir y predicar. Que estos versículos que meditamos en el día de hoy nos motive para pasar más tiempo en la palabra de Dios. Nos motive para pensar en aquellas almas que están perdidas, que hacen un ruego por la palabra de Dios, que si llevamos la palabra de Dios, ellos van a recibir la palabra de Dios y eso va a provocar un gozo por la palabra de Dios y vamos a ver el resultado de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.